Cetemin, Abratec Ingenieros, Southern Perú, Cap Petrol, Capilar Advance, Hotel Pacífico de Talara, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Presenta Tierra Adentro con Oscar Díaz. Amigos del Perú y el mundo, los saluda Oscar Díaz para darles la bienvenida a una nueva edición de su programa dominical Tierra Adentro, el primer programa económico empresarial de la televisión peruana desde hace 5 años. De manera interrumpida los acompaña en el doble horario estelar de las 7 y las 9 de la noche a través del primer canal de noticias del Perú, que es ATV+. Hoy tenemos un programón para ustedes, tenemos excelentes invitados, tenemos a nuestro colaborador permanente, el banquero de inversión José González, recién llegado de Venezuela, donde pasó el terremoto, donde nos va a contar su testimonio. El hotel donde él estaba hospedado quedó derruido y ya inservible. Él realmente está vivo de milagro, lo cual nos alegra a todos los que lo conocemos tantos años. Yo lo conozco, imagínense, desde los 17 años. Y nos da mucha alegría en realidad tenerlo aquí y saber que finalmente él no estuvo dentro de los miles de damnificados que han sufrido y siguen sufriendo este desastre terrible en Venezuela. Y hablaremos con él, por supuesto, más adelante, ya en su casa, en Tierra Adentro. Voy a empezar diciendo que esta semana, amigos, hay un evento muy importante. En el Centro de Convenciones de Lima se realiza el primer foro internacional de uranio y litio, pilares del liderazgo energético para el desarrollo minero, tecnológico y de ciudades inteligentes en el Perú y el mundo. Esto lo organiza 2 ministerios, un trabajo bien importante, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Vivienda. Hay, como es un foro internacional, 5 expositores internacionales, además de destacados expositores nacionales, algunos de los que están viendo en este momento en pantalla, para hablar de todos los temas que tienen que ver con el foro, con el uranio y con el litio, ciudades inteligentes, el desarrollo tecnológico que el Perú puede llevar adelante. Hay varios expositores de Chile, de Estados Unidos y de Argentina, porque obviamente son países que ya han avanzado en ese camino. Nosotros tenemos el potencial, pero nos falta hablar, analizar nuestro potencial y cómo llevarlo adelante. Por eso es tan importante este foro, donde obviamente estaremos presentes martes y miércoles en el Centro de Convenciones de Lima. Bien, dicho esto, vamos a presentar de inmediato la primera entrevista de hoy a propósito de lo siguiente. La FEMPETROL, la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, acaba de emitir un pronunciamiento, un comunicado titulado Señora Presidenta electa, Petroperú necesita decisiones sin interferencias. ¿De qué se trata? ¿Por qué lo ha hecho? Vamos a entrevistar de inmediato al secretario general de FEMPETROL, Rafael Noblecilla. Esta entrevista llega gracias a Abratec Ingenieros. Abratec Ingenieros es la empresa líder en fabricación y reparación de repuestos mineros y metalmecánica. En Abratec Ingenieros, la fabricación y comercialización de productos de poliuretano y caucho de gran rendimiento son nuestra especialidad. Somos Abratec Ingenieros, 24 años aportando tecnología al crecimiento de la minería peruana. Bien, amigos, vamos a empezar de inmediato esta conversación breve y directa con el secretario general de la FEMPETROL. Esta Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú acaba de publicar, a ver si cuadra bien su cámara nuestro invitado, por favor, para que no lo veamos solo la cabeza, sino el rostro completo. Por favor, un poquito más atrás, mi estimado Rafael Noblecilla. Mientras él se ubica bien, yo quiero decirles lo siguiente, plantearles la siguiente pregunta. El comunicado que acaban de publicar, amigos, la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, dice textualmente: si un reconocido
fondo norteamericano, que además es bonista de Petroperú, está dispuesto a prestar a la compañía los 2.000 millones de dólares que avala el decreto de urgencia 033-2026, evitando que el Estado tenga que sacar ese dinero de sus arcas fiscales. Usted, como presidenta electa, está frente a una solución que no solo beneficiará a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, sino que lanzará un excelente mensaje al mercado financiero mundial y en particular al de los Estados Unidos de Norteamérica, que observa con mucha atención sus primeras decisiones de gobierno, dice este comunicado. Señor Noblecilla, esto no parece algo que diría un sindicalista, sino más bien un banquero de inversión. ¿Por qué han asumido esta posición? Buenas noches para todos. Bueno, sí, solemos en realidad hablar de derechos laborales, pero la defensa de nuestro trabajo casualmente empieza por defender que Petroperú sea una empresa fuerte y viable. Apoyamos esta operación porque es la mejor solución para todos. Evita que el Estado desvíe recursos que sirven para otras entidades del Estado y al mismo tiempo da a la empresa los fondos que necesita. No es una postura de banqueros, es responsabilidad sindical, caballero. Si Petroperú crece, se mantienen las fuentes de trabajo, se fortalece la soberanía energética y además se mantiene la fuente de trabajo. Ahora, señor Noblecilla, este para mí sorprendente pronunciamiento, lo digo en positivo, porque no es la jerga que utilizan los sindicatos, termina diciendo textualmente: si la presidenta electa apoya que se concrete el préstamo con el fondo norteamericano con el aval del Estado peruano, los trabajadores petroleros de Petroperú la acompañarán garantizando la seguridad y soberanía energética de nuestro país. O sea, ustedes se la están jugando con este pronunciamiento, señor Noblecilla. ¿Por qué lo hacen? Porque respaldamos con determinación que Petroperú acceda a este financiamiento de 2.000 millones de dólares ofrecido por el Fondo Norteamericano. No es un apoyo al azar, lo hacemos porque está en juego la seguridad energética y porque sobre todo nuestra soberanía energética del Perú. Contar con estos recursos permitirá fortalecer nuestra capacidad de producir, procesar y disponer de nuestros recursos energéticos sin depender excesivamente de factores externos que no controlamos. Garantiza además que el país tenga la energía que necesita para funcionar, crecer y atender a su población. Es proteger nuestra soberanía en asegurar que el Perú siga siendo dueño de su propio destino. Este respaldo responde a la responsabilidad de cuidar lo que es nuestro y garantiza que el desarrollo nacional no quede expuesto a incertidumbres en el suministro. Por eso apoyamos esta iniciativa por el presente y el futuro del Perú. Bueno, de acuerdo, creo que la posición está muy clara y yo lo llamaba sobre todo, señor Noblecilla, porque si bien estoy de acuerdo, porque este programa es el único programa de la televisión peruana que ha defendido hace 5 años a Petroperú con argumentos, nos extrañaba, digamos, los términos y la contundencia de su llamado, obviamente no enrostrando al nuevo gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori, sino más bien invocando, exhortándola a que haga lo correcto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bien, ha sido Rafael Noblecilla, secretario general de FEMPETROL, la coalición de sindicatos de Petroperú, fijando posición sobre este comunicado. Nos parece realmente muy importante. Les cuento, esta semana estas últimas semanas he tenido varios viajes por diferentes temas. Estuve en Trujillo por CONAMIN, estuve en Iquitos por el Foro Internacional Petrolero, un éxito también. Y esta semana me tocó viajar en esa visita de médico de un día para otro a la bella ciudad de Cusco. Tuvimos que realizar una capacitación contratados por la minera Antapacay, una de las mejores empresas mineras y más responsables del Perú. Nos dio mucho gusto estar ahí y la verdad también quiero aprovechar, sin decir nombres, agradecer a todos los que asistieron a esta capacitación y sobre todo a los que tuvieron la gentileza de darnos su palabra de aliento, de decirnos que están en sintonía permanente del programa, y había 2 catedráticos que nos decían: nosotros recomendamos, casi obligamos a nuestros alumnos a que vean el programa todos los domingos, justamente para analizar, para comentar lo que allí se toca.
Y yo siempre digo, aquí lo más importante del programa no es el conductor del programa quien les habla. Los importantes son nuestros invitados. Y hoy vamos a tener invitados de peso como siempre, para que nos ayuden a entender qué está pasando con el país y a encontrar alternativas. Y si acaba de ser proclamada la nueva presidenta electa del Perú, la señora Keiko Fujimori, para estos 5 años que vienen, bueno, este programa es el sitio correcto para empezar a tocar los temas de trascendencia nacional que tienen que ser abordados con responsabilidad y con eficacia por el próximo gobierno. Dicho esto, vamos a presentarles ahora el reportaje de hoy, porque las cámaras de Tierra Adentro siguen viajando por todo el Perú y ustedes saben que es parte característica de este programa. El reportaje de hoy llega gracias a Viceversa y justamente el entrenamiento de voceros. Para tener presentaciones exitosas ante medios de comunicación y actores sociales, todas las empresas necesitan capacitar a sus voceros. Viceversa Consulting tiene 25 años brindando entrenamiento de voceros del más alto nivel. El reportaje. Amigos de Tierra Adentro, desde hace tiempo una empresa minera se ha convertido en un gran apoyo al desarrollo agrícola de su área de influencia. Si no nos cree, mire este reportaje exclusivo de Tierra Adentro en Huaral. En los fértiles campos de Jecuán, en Huaral, a 75 kilómetros de Lima, numerosos agricultores de palta Hass enfrentaban durante años una misma problemática. Trabajaban de manera independiente, vendiendo su producción a intermediarios que imponían precios bajos por la fruta. A pesar del esfuerzo invertido durante toda la campaña agrícola, los márgenes de ganancia eran mínimos y muchos productores no contaban con asesoramiento técnico para mejorar sus cultivos o enfrentar plagas y enfermedades que reducían la producción. 2 años antes hemos estado exportando, pero lo hacíamos por intermedio de unos terceros, no directo al exportador. También a veces llegamos a un acuerdo de una cantidad y a mitad de cosecha nos decían no, ya bajó el precio y las cosas se iban al piso, ¿no? Produces un montón de fruta, como se dice, pero si a ese precio que te pagan no es dable, pues, porque prácticamente no sacas casi nada para volver a trabajar. Es así que nosotros a finales del 2023-2024 hicimos un diagnóstico de nuestros vecinos, de los pequeños agricultores para conocer sus campos, ¿no? Tenían distintos productos y vimos que había un buen grupo de agricultores que estaban produciendo palta Hass. Frente a esta situación, Minera Colquisiri impulsó a través de su programa Colqui Produce la creación de la Asociación de Fruticultores de Jecuán, con el objetivo de fortalecer la organización de los agricultores y mejorar sus capacidades productivas mediante capacitaciones técnicas coordinadas con el INIA sobre poda, abonamiento y manejo adecuado del cultivo, y también con estrategias fitosanitarias brindadas por SENASA, enfocadas en el control de plagas. Uno de los principales problemas que enfrentan la asociación es el problema de la mosca en la fruta. Y eso lo venimos trabajando con el SENASA, brindando la asesoría, brindando las capacitaciones para poder hacer el control. Y no solamente ellos, porque ellos no son, digamos, los principales que realizan este problema de la mosca en la fruta, sino son los agricultores vecinos, que tienen otro tipo de frutos que generan este inconveniente. Y se está viendo los resultados y tenemos ya mejores acogidas y mejores beneficios en la cual otros agricultores están viendo todo estos nuevos aportes o nuevas ayudas que estamos obteniendo, ¿no? O sea, estamos aprendiendo a cómo trabajar las plantas, que prácticamente no sabíamos cómo era la abonación, la poda, para poder tener más producción, ¿no? El año pasado hemos tocado muy poca producción y este año nos está yendo bien. Y además utilizamos pues productos orgánicos para no contaminar el ambiente y tampoco que hayan residuos en los frutos. Entonces, en esa es la forma que estamos trabajando. Con agricultores más organizados y capacitados, comenzaron a darse los resultados esperados. Tras una complicada campaña 2025, marcada por bajos niveles de producción, la Asociación de Fruticultores de Jecuán logró mejorar considerablemente sus cosechas y la calidad de sus paltas. Además, la asociatividad permitió negociar directamente con Torre Blanca, empresa procesadora y agroexportadora, que hoy compra la fruta bajo parámetros técnicos como calibre y calidad para enviarla a mercados internacionales. El año pasado cosechamos 30 toneladas. Ahora hemos triplicado esa producción, es decir, vamos a sobrepasar las 100 toneladas y es una satisfacción y orgullo para todos los asociados. El año pasado en una hectárea estábamos sacando solamente algo de 3.000 kilos. En esta vez estamos en un promedio de 6
a 7.000 kilos por hectárea. Se está viendo que algunos agricultores, a la hora que se llevaban las jabas y decían yo tenía para sacar 200 jabas, han terminado sacando 400 jabas de palta, ¿no? Otros de 50 han sacado 110, entonces ya te está dando que hay mejores resultados. Es la ventaja, ¿no?, que tenemos de contar con la minera, con el apoyo para exportar, ¿no?, y saber que nuestro producto está llegando pues a Europa, a Asia, ¿no?, a diferentes países del mundo. Después de la cosecha, las paltas son trasladadas a la planta de Torreblanca en Chancay, donde pasan por procesos de trazabilidad, selección, clasificación y refrigeración antes de ser exportadas. El mercado internacional exige frutas de buena presentación, calidad y calibres específicos, características que hoy empiezan a distinguir a la palta Hass producida en Gecuán y que le permiten abrirse paso principalmente hacia Europa. La fruta se ha visto de muy buena calidad, ¿no?, muy buena presentación, muy buen calibre. Y entiendo que ha sido una experiencia bastante enriquecedora para ellos porque es la primera vez que tienen acceso a ver, primero ingresar a un packing con que procesa fruta y dos, ver qué es lo que se hace con su fruta. Nos vamos a enfocar en Europa. Tenemos un cliente estratégico que recibe la fruta por Rotterdam, pero la divide de toda Europa de acuerdo a la certificación que pueda tener, de acuerdo a la calidad, de acuerdo al calibre, ¿no? Entonces tenemos una muy buena oportunidad de venta de cara finalmente a que el productor se vea beneficiado con el esfuerzo que ellos han hecho todo el año para lograr esta campaña. Entonces el exportador nos ha puesto las reglas claras y nosotros sabemos dónde estamos yendo, ¿no?, qué es lo que vamos a cosechar, cuáles son los precios de acuerdo a los calibres. Y eso es gracias a la asociación que tenemos y todas las coordinaciones que se hacen con diferentes entidades. Me siento muy orgullosa por primera vez que estamos exportando, y Huaral es la tierra de la agricultura, pues que toda la gente lo aprecia, ¿no?, porque sale buenos productos de acá, como es la palta, los cítricos, que de acá se exporta para otro país, porque Huaral es rico en agricultura. Y también agradezco a la minera Colquicidi porque nos apoya frecuentemente a la Asociación de Agricultores Exportadores de Palta de Gecuán, con capacitaciones, con charlas, con visitas al campo para guiarnos cada día a mejorar el cultivo. Hoy, el trabajo articulado entre la Asociación de Fruticultores de Gecuán, Colquicidi, Torreblanca, INIA y SENASA demuestra cómo la cooperación entre agricultura, minería e instituciones técnicas puede generar nuevas oportunidades de desarrollo para pequeños productores. En Gecuán, las paltas Hass no solo representan una fruta competitiva y nutritiva para los mercados internacionales, sino también el resultado del esfuerzo colectivo de agricultores, que hoy ven en la asociatividad una herramienta para mejorar su producción, sus ingresos y su futuro. Palmas definitivamente para todo el equipo de Colquicidi, digno representante de la nueva minería peruana. Ejemplo que hay que seguir y replicar en todo el país. Bien amigos, nos vamos a la primera pausa del programa con nuestro segmento de data comercial Dato Duro, que llega gracias como siempre a Southern Perú. Miren el dato, nos vamos al corte pero regresamos muy rápido. ¿Qué pasa con la electricidad? La electricidad que además mueve la minería peruana y mueve a toda la industria nacional. ¿Tenemos suficiente energía eléctrica para asegurar el crecimiento que exige la demanda mundial de cobre? ¿Cómo va a enfrentar el gobierno de la señora Keiko Fujimori o cómo debería enfrentar el tema de la generación eléctrica? De todo eso hablaremos después de esta pausa aquí en Tierra Adentro. No se muevan. Cetemin, Abratec Ingenieros, Southern Perú, Cap Petrol, Capilar Advance, Hotel Pacífico de Talara, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Bien amigos, empezamos de inmediato al segundo bloque del programa con la entrevista central. La entrevista central de hoy en Tierra Adentro llega gracias a Viceversa Consulting y sus monitoreos ambientales.
Para garantizar operaciones responsables, las empresas necesitan monitorear de forma permanente el entorno ambiental donde desarrollan sus proyectos. Viceversa Consulting cuenta con 25 años de experiencia realizando monitoreos ambientales para fortalecer la gestión sostenible en el sector extractivo. Entrevista central. A veces nos dicen que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? A veces hablamos de Viceversa Consulting, que produce este programa, que es la empresa que yo dirijo hace 25 años, y nos dicen, ¿y dónde podemos llamarlos o contactarlos para contratar los servicios de Viceversa? Bueno, muy sencillo. Entren a nuestra web viceversaconsulting.com y toman contacto con nosotros. Dicho esto, nuestro invitado central de hoy es Roberto Tamayo. Él es exdirector general de Electricidad en nuestro país. Buenas noches y bienvenido, Roberto. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y lo invitamos porque es un hombre que sabe mucho sobre el sector y empieza un nuevo gobierno con la señora Keiko Fujimori y la electricidad es fundamental. Si no hay electricidad, no hay nada, y no estoy exagerando. No se mueve, no se prende en las luces en este canal, no llegan a sus casas la señal, no hay radio, no hay internet, no hay nada. Entonces, no hay minería tampoco. Ojo. Entonces, ¿cómo estamos y qué debemos hacer? De eso vamos a hablar inmediatamente con nuestro invitado. Vamos a lanzar, señor director, la primera lámina que nos habla de la evolución y proyección de la participación por tipo de recurso energético en la producción de electricidad en el periodo 97 y 2040. Si lo pueden poner a toda pantalla para que nuestro invitado Roberto Tamayo empiece a explicarnos de qué se trata. Bien, Oscar, buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación a un prestigioso canal. Y para hablar de energía, ¿no? Y la energía, como tú dices, mueve al mundo. No hay mucho tiempo para explicar la importancia de esta y cómo va evolucionando y cómo va a evolucionar. Y entonces lo que siempre menciono es de que faltan visiones prospectivas. Y ese gráfico que estamos viendo, que está viendo tu público, trata acerca de cómo se va a constituir la matriz eléctrica al 2040, por decir un número. Y son datos recogidos de diversas fuentes, ¿no? Pero vamos al grano, es decir, nuestro país tiene muchas fuentes que pueden producir electricidad, muchas fuentes primarias, ¿no? Pasando por la hidraulicidad, por el gas natural, por la geotermia, pasando incluso por las renovables. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que la energía tenga o sea competitiva, o nos dé competitividad con precios bajos. Pero además, hasta ahora lo hemos logrado. Somos la envidia de Chile, Argentina, etcétera. Así es. Entonces, esa competitividad, y has tocado un buen punto porque empieza un nuevo gobierno y yo creo que va a haber gente muy experimentada que va a mantener y sostener esa competitividad, que se basa en precios, pero también en eficiencia, y ahora también en sostenibilidad. Y entonces nosotros, como verán, al 2040 vamos a seguir dependiendo del gas natural. Vamos seguramente, progresivamente, a lograr más penetración de energías renovables. Cada fuente y su tecnología en estos tiempos tienen una función que cumplir. A mayor penetración de renovables, vamos a seguramente tener una menor disminución de consumo de gas en las eléctricas. Por ahí se dice que a veces quemar gas en generar electricidad no es tan eficiente como aplicarlo en otros usos, también se dice. Pero vamos al hecho práctico, seamos pragmáticos, vamos a seguir quemando gas en electricidad. Exacto. Por mucho tiempo. Totalmente. Entonces, si ya hay una necesidad de lograr nuevos contratos de gas para el futuro, pasando el 2040, porque Camisea a lo mejor se nos va. Así es. ¿No? O se disminuye significativamente su potencial. Porque no estamos renovando la exploración en gas. Así es. Hay que pensar en exploración, hay que pensar y tomar decisiones con relación. Hoy. Sí, la tiene que tomar la señora Fujimori hoy. Por eso estás aquí. Hoy. Porque no es que podemos esperar otros 5 añitos. No. El tiempo es hoy. Estamos al límite. Alguna vez, hace unos 10 años atrás, pregunté a muchos expertos y me decían, yo les preguntaba, ¿no? En algún momento se va a ir el gas de Camisea. ¿Qué hacemos? En 10 años es suficiente para tomar decisiones. Exacto. Pero ya pasaron los 10 años y no se han tomado las decisiones. Pero yo en ese momento yo decía, deben ser un poco más de 10 años. Porque, ¿no? Ahora ya estamos al filo. Claro. De la toma de decisiones. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué significa esto además? ¿No? Que tenemos que tomar la decisión de si lo exploramos, lo explotamos, lo producimos en casa, o si no,
también lo importamos. Claro. Pero para eso tiene que haber una red de gasoductos, porque para mover la gran energía del gas hacia las grandes ciudades, a la industria y a las generadoras que también la necesitan, se necesitan redes físicas. Y esperemos, Roberto, coincidirás conmigo, aunque tú eres el especialista, que tenemos que retomar en el gobierno de Keiko Fujimori la construcción del gasoducto sur peruano que quedó suspendido por el escándalo de Odebrecht. Odebrecht ya se fue, Odebrecht ya no existe, no hay razón por qué seguir manteniendo los tubos que se están manteniendo ahí y no terminar ese gasoducto. Lo que sufrimos hace pocos meses y que nos quedamos, ¿no es cierto?, sin luz, etcétera, sin energía, es una demostración clara de lo que se dijo el 2014 era realidad, que había que crear otro ramal para la seguridad energética. ¿Es así? Así es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a explotar el cándamo también se va a conectar al gasoducto existente. Y ese gasoducto existente es la columna vertebral que falló y desnudó, digamos, la vulnerabilidad de nuestro sistema. Y por lo tanto, se necesita un ramal que ya se lo estudió en el año 2011, 2012. Y que se ha vuelto a estudiar hace 1 o 2 años y los nuevos estudios confirman que esa es la ruta. Ya no discutamos sobre eso. Por lo tanto, la señora Fujimori lo que tendría que hacer con un buen ministro de Energía y Minas es echar a andar, que además la otra buena noticia, no hay que sacar dinero del Estado. Hay un montón de empresas como Techin, etcétera, las que participaron entonces, que quieren hacer el gasoducto y que van a recuperar el dinero en el largo de los años, ¿o no? Así es. Mira, lo que uno tiene que garantizar es primero seguridad, ¿no? Confiabilidad de suministro para no tener los problemas. Y segundo es lograr, digamos, asegurar contratos que garanticen consumo, primero el consumo interno. Hay algunas cosas que se tienen que manejar con bastante delicadeza en estos tiempos también, porque vence pronto el contrato de exportación. Así es. Y miren, hay que garantizar molécula para lo que se viene. Total. Y entonces... Y esto afecta, toqué hace un rato el tema, para que se entienda, tú sabes, muchos de nuestros televidentes están ligados al sector minero directa e indirectamente. Entonces a veces me dicen, oye, ¿por qué hablan con los señores de electricidad? Porque no hay minería sin electricidad. No hay. Así es. Entonces, vayamos al segundo cuadro, no quiero que nos gane el tiempo. Del segundo cuadro, ojo, estos 4 cuadros han sido preparados por nuestro invitado gentilmente en exclusiva para el programa. El segundo nos habla de la evolución de la capacidad instalada en el escenario base al 2050. ¿Qué quiere decir? A ver, eso significa también una, digamos, situación de visión a prospectiva, pero tiene como referencia el MINEN, ¿no? Este es un trabajo que hizo el MINEN en su momento, que puede ser un escenario y que puede cambiar. Los escenarios sí, claro, varían, ¿no? Es bastante dinámico eso. Yo puedo observar algunas cosas. Primero que, por ejemplo, hay una bastante predominancia por las eólicas en el periodo del 2031 al 2040, sí, según esta visión. Pero esto ha cambiado porque ahora van a ingresar más proyectos solares en esta primera etapa. En conjunto, o sea, entre solar y eólica, digamos como que la visión es, digamos, correcta, ¿ya? Pero vamos al hecho de que, vuelvo a insistir, y se nota que hay 1.500 megavatios a partir del 2040 destinados para, digamos, un ingreso progresivo de solares, de acuerdo a esta visión, ¿ya? Pero en total, entre eólica y solar, está marcado el camino razonable para digamos que... O sea, las RER, que se conoce, para que el público lo sepa, comúnmente conocidas como las RER, las renovables, estarían en el borde de en el 37% de energía en el Perú, el 40%, y podrían llegar a 45% en el 50%. Pero ahí el tema es que se confunde la gente, Roberto, cuando dice el cambio de la matriz energética, entonces ya no saquemos gas, no sacamos petróleo. Gran absurdo. El cambio de la matriz energética no significa obviar a estas energías, sino que convivirían con las no renovables. Con las renovables. Lo explico ahora, ¿no? Antes también lo mencioné. Cada tecnología va a cumplir su rol. No podemos descuidar los cimientos del crecimiento de un sistema eléctrico de potencia, de gran potencia. No podemos estar expuestos a fuentes que son de alguna manera intermitentes o que contienen... ¿Qué son el punto flaco de las renovables? Que tienen alta variabilidad y que pueden vulnerar. No se puede un sistema operar con riesgos que pueden derivar en vulnerabilidad. No se puede. ¿No? Y no es porque esto haya ocurrido que ello sea la causa de lo de Chile, eso podemos hablar rápido al final.
de Chile o de España, no, eso no es. Sino que los sistemas tienen que soportarse sobre pilares fundamentales que puedan garantizar firmeza. Exacto. Y eso significa hidroeléctricas. Potencia firme. Potencia firme o firmeza. Entonces eso significa hidroeléctricas. ¿No? Entonces yo recuerdo el proyecto que no se pudo concretar de Iñambari por muchas razones, sobre todo también parecidas a los del gasoducto ya surperuano, pero se necesita en el país una fuente de generación de por lo menos 2.000 megavatios. Ahora, la generación en el país está centralizada, ¿no? Lima exporta al norte y al sur. Entonces ya tampoco podemos continuar con, digamos, mantener ese suministro al norte y al sur en base a líneas de transmisión. Se tiene que, digamos, tener un esfuerzo, darle un esfuerzo al cómo y al cuándo, ¿no? Colocando fuentes de generación tanto en el norte como en el sur. Totalmente de acuerdo. Entonces, si hablamos de hidroeléctricas, pensamos en un Iñambari para el sur y un Pongo de Manseriche, por ejemplo, para el norte. Claro. O sea, hay que pensar en grande. O sea, el crecimiento de la demanda, esa proyección que hemos visto, está con un discreto 3% de demanda, de crecimiento. Claro, pero si superamos, si por ejemplo la señora Fujimori cumple su meta de 5 o 7% de crecimiento, volamos. Porque no va a haber electricidad para ese crecimiento. Por eso es que estás acá. Por eso estamos tocando este tema, que la gente dirá, ¿y para qué hablamos de este tema? Es importante. Es importante. Entonces se necesitan decisiones de esa magnitud. Se necesita la decisión de la construcción de gasoductos, se necesita la construcción de una fuente que va a entrar en base de por lo menos 2.000, 3.000 megavatios en hidroeléctricas, y se necesita afianzar el suministro de gas. En la primera lámina habíamos llegado al 2040 con un trinomio, digamos que... Gas. Ahí está, gas, hidrolicidad y RER. Yo he estado en el Ministerio en el 2011 y ahí se elaboraron proyecciones, y se llegó a un 30-30-30, digamos, algo así. Como, ¿ya? No sé si recuerdas, tú también. Sí, yo estuve ahí. Y yo no creía, la verdad es que yo no creía. Yo era más hidroeléctrico, ¿ya? Pero, claro. Pero se logra ahora visualizar que el que diseñó ello, obviamente... No estaba equivocado. No estaba equivocado. Y no solamente es ese 30-30 de esa oportunidad, o sea, han habido varios análisis en los cuales efectivamente hay una gran penetración de renovables, pero no vamos a tener la penetración de los renovables como los tiene Chile o España. Claro. ¿Por qué? Ese es el punto, además, por lo que dice, porque lo que está mostrando la lámina, amigos, en amarillo, que son las RER, de lo que habla nuestro invitado Roberto Tamayo, es que ese 33% sobre el 33% no puede descansar la energía eléctrica del Perú. Correcto. O sea, tiene que descansar por el total. Y el total suma el gas, que no podemos prescindir, y la hidroeléctrica. Entonces, ¿no? Por eso decía, ¿no? 2 grandes proyectos hidroeléctricos y el suministro para las unidades que operan con gas natural, el suministro de gas no puede faltar, ¿no? Aquí viene la decisión, se agota el gas, hay alguna carencia, escasez, ya sea por falla o ya sea porque incluso la volatilidad de los precios o los problemas, por ejemplo, a la hora de decidir mal si se sigue exportando o no, ¿no? En ese momento vamos a pagar cara la factura de cara al 2040, al 2050. Entonces, tiene que, digamos, verse la manera cómo se logra viabilizar Cándamo, ¿no? Para lograr cierta, que te puedo decir, soberanía, o sea, desde el punto de vista de cuidar la alta volatilidad de precios de los combustibles cuando hay problemas. Y ahí viene, Roberto, el tercer gráfico que nos has traído, muy interesante, que nos habla de la línea de tiempo de la reforma del marco regulatorio. En pocas palabras, ¿qué es lo que quieres decirnos? A ver, en pocas palabras. Voy a tratar de resumir algo que es bastante debatido en el sector. Hemos tenido una primera reforma después de 14 años, después de la ley de concesiones, y ahora han pasado ya desde el año 2006, 20 años, y por ello, muy visionariamente también, se creó en el año 2019 una comisión multisectorial para trabajar esta reforma. Han habido avances, o sea, conceptuales, por ejemplo, modernizar o, digamos, mejorar el marco de lo que regula el mercado mayorista de electricidad para ir hacia, por ejemplo, un mercado minorista de electricidad, y contar con una unidad de planeamiento en el sector que es tan importante. En algún momento a lo mejor podemos hablar de ello con mayor profundidad. Así es. ¿No? Porque
Cuando le pasaron los problemas a Brasil y no tenía unidad de planeamiento, dijo esto no a me Chile voy, también. a Chile. ¿Te acuerdas que dependía del gas de Bolivia? Después dijo, no podemos depender visionariamente, porque les falló hasta a Bolivia. Y ahora Chile está en la red. Ajá. Ahora, en realidad, mira, tenemos problemas de corto plazo que solucionar. Uno de esos problemas, por ejemplo, es una congestión que hay al norte, que está generando una cierta distorsión en los precios, ¿ya? Cosas que se pueden solucionar, pero a veces como que aterrizan muchos temas de esta naturaleza por falta de una previsión de largo plazo, por falta de un planeamiento, que es materia de otro asunto. Además, el gobierno que entra, el nuevo gobierno, va a tener que evaluar una cartera de reglamentos que están prepublicados. Entre ellos, el reglamento que regula la coordinación de sistemas aislados, el reglamento que posibilita la contratación de electricidad para el suministro de usuarios regulados, ¿no? Y el reglamento de servicios complementarios. Cada quien tiene su connotación, algunos sí tienen una digamos, noción más comercial que otros más operativas, y es que de eso se trata el sector eléctrico. El sector eléctrico necesita predictibilidad para las inversiones. Sin predictibilidad, las inversiones se pueden ver frustradas. Totalmente. Y entramos al último punto, Roberto, porque nos está ganando el tiempo, nos quedan 2 minutos, y la última lámina nos habla, complementa lo que estás diciendo para terminar, cerrar tu idea, nos hablas de los pendientes para el próximo gobierno. No te pido que detalles cada uno de los puntos porque no hay tiempo, porque así es la televisión. Además, la idea, y lo más importante de tenerte acá, es llamar la atención del nuevo gobierno de Keiko Fujimori, de la importancia, la trascendencia y la urgencia de este tema. Y creo que lo estamos logrando. Pero en líneas generales, ¿cuáles serían esos pendientes más importantes? En líneas generales, vamos a empezar por el último, por el tercer proyecto de reglamento, el de servicios complementarios. ¿Por qué es importante? Porque cada día se agregan más nuevas tecnologías al sector. Cada día convivimos con las renovables en la operación diaria y van a haber más renovables pronto. Entonces se necesitan condiciones de servicios que lo brindan los agentes que van a prestar estos servicios para poder lograr tener un control adecuado de variables de control para la operación que se les llama pues la frecuencia y el voltaje, y ahí sí, no ocurra lo que pasó en España o lo que pasó en Chile, ¿no? Eso está claro. El segundo, el del medio, ¿no? El que tiene que ver con el reglamento de suministros de usuarios regulados. En realidad, acá se posibilita, se viabiliza la forma de ver cómo las energías renovables, principalmente la solar, pueda contratar por bloque, ¿no? Por bloque horario, y se escinde la obligación de que haya una energía asociada a la potencia, es decir, que se pueda contratar la potencia o la energía de manera separada. Eso es en términos concretos, pero por una razón, por la razón de que se debe animar a muchos agentes en el mundo, ¿no? Para que haya más competencia en el país. De acuerdo. Entonces, la competencia viabiliza menores precios. La competencia viabiliza una mejor eficiencia, ¿no? Entonces, tiene que haber más competencia. Entonces, me parece que ese es uno de los caminos. De acuerdo. Y hay una ley que ya pues, se fue aprobada, ¿no? Es la 32249. La ley 32249, esa te ¿no? Que claro. Hay que, digamos, de alguna manera implementarla. Darle un espacio para que se implemente. De acuerdo, ¿no? De acuerdo, Roberto. Y finalmente, me da mucho gusto que hayas estado en Iquitos. No te agarró un apagón. No, felizmente. Felizmente, pero Iquitos... Porque Petroperú está presente, además llevando combustible, si no, habría apagón. Claro, es la columna vertebral para las empresas que operan ahí para el sector eléctrico. Así es. Y entonces Iquitos está teniendo problemas de falta de coordinación, les falta algunos procedimientos para poder vincular a algún tercer operador dentro de la zona. Así es. ¿no? Y le falta, digamos, esa expertise que tiene el sistema interconectado para operar mejor, ¿no? Yo creo que nuestros amigos de Iquitos o de Loret de Iquitos lo van a lograr, pero es necesario también contar de alguna forma con una norma de esa naturaleza. De acuerdo. Muchas gracias, Roberto, por haber visitado nuestros estudios. Siempre queda corto el tiempo, pero creo que hemos puesto, digamos, los puntos sobre las IES como a nivel introductorio. Obviamente vamos a seguir invitándote porque hay mucho que hablar. Pero lo importante, Roberto, amigos televidentes de Tierra Adentro, es que este programa
sin querer queriendo, se va a convertir en el referente necesario en la economía nacional para darle pautas al nuevo gobierno. Solo un mal peruano querría que el próximo gobierno de la señora Fujimori, haya votado por ella o no, fracase. Su fracaso es nuestro fracaso. Así que en este programa vamos a tratar de traer todos los domingos, como ha sido siempre nuestra motivación en los últimos 5 años, a personas como Roberto Tamayo, gente que sepa, gente seria, gente honesta, para que contribuyan a construir país. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Nos vamos de inmediato a nuestro segmento Volver al Futuro, que llega gracias a Hotel El Pacífico de Talara, y regresamos en el último bloque con José González, recién llegado de Caracas, Venezuela, donde su hotel quedó absolutamente destruido. Volvemos. De Talara es sinónimo de confort, atención de primera y deliciosa gastronomía norteña. Para turismo o negocios, Hotel Pacífico de Talara es su mejor opción. Cetemín, Abratec Ingenieros, Southern Perú, Cap Petrol, Capilar Advance, Hotel Pacífico de Talara, Clínica Cavani, Viceversa Consulting, 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Amigos, el tercer bloque del programa empieza gracias a Cetemín. Un segundo, una decisión, un movimiento puede detener todo o hacerlo avanzar. En minería, nada es menor. Todo cuenta, porque el crecimiento sostenible depende del talento capacitado. Cetemín, talento que sostiene. Ya vamos a visitar las instalaciones de Cetemín para hacer un reportaje y presentarlo ante todos ustedes, y vamos a traer acá un par de egresados de Cetemín para que los conozcan en vivo y en directo. Realmente es una obra extraordinaria que realiza Cetemín a nivel nacional. Bien, tenemos un contacto ahora rápidamente antes de empezar nuestro diálogo con José González, que ya se encuentra con nosotros, con el congresista Carlos Ceballos. Él es integrante del comité de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, saliente, pero queríamos hacerle una pregunta a propósito del comunicado de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, exhortando a la Presidenta de la República a tomar una decisión sobre Petroperú. Congresista, el sindicato, la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, hablan de que la Presidenta apoye efectivamente y le dé viabilidad al préstamo que ofreció un fondo norteamericano a Petroperú por $2.000 millones sin que ello signifique egresos para el Estado. Pero una cosa que dice su comunicado, y sobre eso quería hablar con usted, es que dice que Proinversión debe ser sacado, sus manos deben ser sacadas de Petroperú, y eso es exactamente lo que usted dijo en la Comisión de Energía y Minas hace unos meses. Y dice el comunicado que en estos 6 meses transcurridos, Proinversión lo único que ha hecho es gastar más de 30 o 40 millones de soles en consultorías y en asesoría legal, pero nada a favor concreto de Petroperú. ¿Qué opina usted? Gracias, Oscar, por esta entrevista. Y mira, efectivamente, nosotros nos ratificamos ante la exposición que hice en la Comisión de Energía y Minas hace más o menos más de un mes, donde claramente dijimos de que el decreto de urgencia 003-2026 debería sacar del escenario a Proinversión. Proinversión en este momento no está especializada como para poder manejar una empresa tan importante como es Petroperú, sobre todo en la situación actual en la que se encuentra. ¿Por qué? Porque no tiene los especialistas. Y claramente se quiere propiciar un fideicomiso cuando sabemos de que ese fideicomiso tiene que pasar por diferentes entes dentro de un procedimiento y un proceso, como es un ente técnico, un ente legal, y esto va a entorpecer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una institución que hoy es altamente sensible y volátil, y se juega bastante con el tema del precio de los hidrocarburos a nivel internacional y sobre todo también hoy de los temas geopolíticos que aquejan a este. Entonces, estos puntos van a determinar de que se entorpezca y que Proinversión no sea el que sume, al contrario, sea el que pueda asumir un punto de quiebre para poder decir que Petroperú en realidad no está haciendo las cosas bien y poder buscar pues otro tipo de situaciones en las cuales no queremos que pase, porque Petroperú es una empresa estratégica para el país.
Y al ser estrategia tenemos que respetar y apoyarla en todo el sentido de la palabra. ¿Para qué? No salvarla. Nadie está hablando de salvarla, sino estamos hablando de que se le otorgue el beneficio de poder trabajar con un préstamo avalado por el Estado peruano con la finalidad de sacarla adelante y poder garantizar el tema financiero y sobre todo también el recurso de los hidrocarburos en el país. De acuerdo, muchas gracias al congresista Carlos Ceballos por este contacto con nosotros. Nos está ganando el tiempo, pero creo que ha sido bastante clara su exposición. Buenas noches. Vamos de inmediato a conversar con José González. José González y yo somos amigos desde los 17 años. Hace bastante tiempo. Estudiamos juntos en la Universidad de Lima, la vida nos llevó por caminos distintos. Él es banquero de inversión, radicado hace 35 años en los Estados Unidos, en Nueva York, ha creado una empresa que se llama GCG Advisors y estuvo, por esas cosas del destino, por el trabajo, yo les había explicado, en Caracas, Venezuela, justamente cuando ocurrió el terremoto devastador que ha cobrado miles de vidas y miles de millones en pérdidas. Tenemos el gusto de tenerlo acá. Y la verdad es que poco a poco nos vamos dando cuenta que estuvo realmente su vida en peligro. Buenas noches y bienvenido. Encantado, Oscar. Siempre un placer estar aquí. Bueno, lo primero, estamos obligados a preguntártelo. ¿Cómo viviste ese momento, ese terremoto? Estaba, como te comentaba, llegué a Caracas el martes 23 en la tarde para una reunión a la 1 de la tarde el miércoles 24, que era feriado en Venezuela, la batalla de Carabobo, si mal no recuerdo. Entonces no había colegios y la gente estaba en sus casas viendo el fútbol de la Copa Mundial. Fue una reunión relativamente larga, empezó a la 1 de la tarde. Nuestro socio allá, Emilio Antelo, me dejó en la puerta del hotel 10 para las 6. En Altamira Suites. En el Altamira Suites, en Altamira, que fue el epicentro del terremoto en Caracas. Claro, aparte de La Guaira. Hay 5 edificios colapsados, uno es San Bernardino y los otros 3 en el área de Altamira. Y en La Guaira son centenares. Además, el edificio que tenías al frente de tu hotel... El Petunia colapsó. Colapsó, en el que alguna vez te hospedaste también. No, es un hotel, es un edificio de apartamentos. Ah, ok. Pero yo viví un año en el Altamira Suites en el pasado y yo veía el Petunia todos los días. Claro. Pues salía a trabajar ahí hacia la Plaza Altamira. Estaba esperando que llegara nuestro abogado para... Ahí están las fotos para que lo indiques a la gente que nos está viendo. Ese es el Petunia. En la del lado derecho está el pasadizo, foto que tú tomaste cuando bajabas del... La tomé cuando abrí la puerta. Esta foto, este es lo que se veía, este es el 5º piso. O sea, ese hotel en el que tú estuviste está derruido, o sea, no es inhabitable. Derruido. Las mamparas, y ves, se rompieron todas. Yo abro la puerta de mi habitación, el 5º piso, y esto es lo que veo. Yo solo tomé 2 fotos, esta y este es el Petunia a los 10 minutos. Esta foto las tomas al salir del hotel. Al abrir la puerta del Apar Hotel, esto es lo que yo veo. Wow. Y no había, como ves, no había nadie. Lo que yo recuerdo era un absoluto silencio y no había nadie. Y una gran nube de polvo. De hecho, tuve la boca seca y decía, ¿por qué tenía la boca llena del polvo del colapso del edificio? Estaba hablando con Eduardo Crobato, nuestro socio en Panamá, poniéndolo al día de la reunión que acababa de tener y le digo, está temblando. Y la habitación se empezó a rajar. Ese es el sonido que yo recuerdo. Escuchabas crujir las paredes. Rajarse. Rajarse. No solo crujir, se rajaban, así como esto. Se empezaron a rajar y se empezaron a rajar. Y yo le digo a Eduardo, después le pregunté después si es lo que le dije o no, porque las cosas... Y le digo, pero muévete. Le digo, no me puedo mover, yo soy de Arequipa. Una vez que el terremoto empieza no hay nada que hacer, porque si tratas de pararte te caes al piso. Tienes que gatear, ya no hay nada que hacer. Y le digo, quédate en la línea conmigo, que si muero no me voy a morir solo. Y si sobrevivo, pues dile, y si la línea sigue... Te van a ubicar, como ha pasado con varios sobrevivientes que están siendo rescatados. Cuando para el terremoto... Enciendo la cámara, le enseño las rajaduras, salgo y esto es lo que veo. Bajo 5 pisos y eso es lo que veo. Y el guardián, esto es un aparotel, no es un hotel, por lo tanto hay una reja que hay que abrir, sale de su cabina totalmente cubierto de polvo. Y choqueado, de hecho. En absoluto shock, el vidrio que lo protege se había hecho hacia adelante y me dice, me escondí debajo del escritorio. Yo le digo, ajá. Y me dice, ¿estoy bien? Yo lo miro y le digo, sí, ¿usted está bien? Y después me dice, se cayó el edificio. Ajá, eso es lo que veo. No se evacúan. Yo estaba de traje, solo tenía el teléfono. Y retorno a la habitación, saco
pertenencias y nos evacuaron. Estuve desaparecido hasta el sábado que nos reportamos en el hotel que me había evacuado. Estuve refugiado en casa de un socio en Venezuela por 4 días y encontré la primera habitación de hotel el domingo. Y llegué En a Lima. resumen, ¿has estado 10 días? Sí, desde llegué el a terremoto. Lima ayer vía Valencia. El aeropuerto de Maiquetía está cerrado, hay que ir a Valencia 2 horas, Valencia, Bogotá, Lima. Ahora, dicho esto y reiterándote, por supuesto, está de más decirte la alegría que sentimos todos tus amigos de saber que saliste bien librado de esta tragedia que pudo ser fatal, ciertamente. Hablemos antes que nos ganen nuestros 4 minutos de nuestros temas. La situación y las proyecciones de la producción petrolera de Venezuela post-terremoto, hay dudas. ¿Van a paralizarse? ¿Se van a acelerar? ¿Cómo lo ves? Las zonas petroleras no han sido afectadas absolutamente en nada. El terremoto fue en las costas hacia el este, dentro del mar, hacia la onda sísmica, lo que destruyó fue un problema, nos explican los ingenieros, los terremotos se mueven en un eje X o en un eje Y. Por haber sido 2 terremotos pegados, y no es 7.2 más 7.5, ni 7.2 por 7.5 es mucho más, fue un terremoto y yo lo sentía, no se movía así como se mueve normalmente si no se movía. Se sacudía. Correctamente, los edificios fueron sujetos a torsión, pero toda la zona derruida es donde se construyó sobre sedimentos calizos. Sí, claro. Y esos sedimentos calizos, por el impacto, se convirtieron como en plastilina. Claro. Y los pilotes de los edificios no toleraron la tensión y se cayeron. Claro. Por eso se caen horizontalmente. Pero el efecto del sismo no ha afectado a las zonas de producción petrolera. Okay. Están funcionando en su integridad y de hecho se espera un incremento del 9 al 10%, o ya se ha registrado un incremento del 9 al 10%. O sea que las proyecciones que tú anunciaste en el programa siguen vigentes. Hay un elemento constructivo en función de las circunstancias venezolanas, que si Chevron no hubiera logrado una licencia de producción hace más de 5 años, si la producción no hubiera subido de 330.000 barriles a 1.100.000 los actuales, espera que se llegue a 1.300.000, si las cuentas de las exportaciones de ese petróleo que ahora va a Estados Unidos y a la India no estuvieran administradas por el Tesoro americano, todos esos recursos se pueden reconducir a la reactivación de la economía venezolana. Según el PNUD, el impacto del terremoto podría ser de 7.4 billones de dólares. Hay quienes hablan de 15.000 millones, estamos hablando de 4 a 6, 7% del PBI. Sin embargo, se esperaba que el PBI creciera 14%, es decir, que crecería incluso a pesar de los costos del terremoto, y que hay suficientes fondos para emprender la reconstrucción. En el caso de Chile, la reconstrucción tomó 9 años, en el caso de Haití 20 años, y no se termine de reconstruir. Es un tema de institucionalidad, de instituciones que permitan todo lo que viene, porque hay que remover escombros. El problema, hay más de 3.300 muertos, es decir, de cadáveres recuperados, pero los desaparecidos siguen alrededor de 40.000. El número de víctimas va a seguir creciendo. Ya no es una labor de rescate, sino de recuperación de las víctimas y los desplazados. Hay decenas de miles de desplazados en los que el gobierno encargado ha tomado la iniciativa de enfocarse, porque por ahí pueden venir focos de inestabilidad y protesta. José, en el minuto que nos queda, cuéntanos, la incierta guerra en Irán, digo incierta porque se acuerdan, no se acuerdan, se desacuerdan, paran, abren Hormuz, vuelven a cerrarlo, etc. ¿Cuál podría ser su impacto económico en el gobierno de Keiko Fujimori? La guía importante es en cómo está cotizando el petróleo. El petróleo Brent, que está en la apertura en Europa, está cotizando a 71.60, 71.72. Hemos vuelto a los niveles de marzo. Sin embargo, estamos por encima de los niveles de diciembre. Se está recuperando, a pesar del ruido, se está recuperando el flujo de tanqueros por el estrecho. Todo indica que el mercado se estabilizaría. Sin embargo, la presión en los precios del combustible puede darse en cualquier momento, y eso va a seguir teniendo un impacto en la cotización de los combustibles en el Perú, que tiene un impacto general en toda la actividad económica, particularmente en la minería por el diésel, particularmente en la inestabilidad o no que genera la guerra en los mercados energéticos peruanos, y la falta de una solución concreta en el caso de Petroperú, en donde, habiéndose tomado decisiones en base al decreto 003 de este año, pues no se están aplicando lo que ese mismo decreto había establecido, estando muy cerca al 28 de julio. Como han podido comprobar, amigos de nuestro programa, tenemos José González para rato en Tierra Adentro. Gracias, José.
Quédate conmigo, vamos a despedir el programa con una frase célebre de un estratega de negocios, Chris Grosser, que es perfecto para la señora presidenta electa. La oportunidad no ocurre, se crea. Nos vemos el próximo domingo en el mismo doble horario de las 7 y las 9 de la noche en esta su casa TV+, en este su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece su compañía y los invita a hacerlo también la próxima semana, por supuesto, aquí en ATV+. Muchas gracias, buenas noches, que Dios los acompañe.